¿Y si el problema no fuera que no eres lo suficientemente inteligente, sino que te rindes justo cuando tu mente empieza a comprender? Permíteme presentarme. Soy Albert Einstein. No el genio de las fotografías ni el nombre convertido en sinónimo de inteligencia, sino el hombre que pasó años confundido, rechazado, lento a los ojos del mundo y obsesivamente persistente en silencio. Y hoy no vengo a hablarte de fórmulas ni de física, sino de algo mucho más cercano a tu vida. La manera en que usas tu mente para avanzar o para sabotearte. Durante mucho tiempo creí que no encajaba. No sobresalía en la escuela como esperaban, no respondía rápido, no brillaba en exámenes. Pero había algo que sí hacía mejor que la mayoría, pensar durante mucho tiempo en una sola pregunta sin soltarla. El mundo premia la velocidad, pero el progreso real pertenece a quienes toleran la lentitud sin frustrarse. La motivación verdadera no es entusiasmo constante, es paciencia profunda. He visto a personas extraordinarias abandonarse a sí mismas por creer que el talento lo es todo. No lo es. El talento sin constancia es una promesa vacía. La mente humana es poderosa, sí, pero solo cuando se le permite fallar, equivocarse, volver a intentar. Cada error no es una señal de incapacidad, es información. Y quien aprende a leerla avanza mientras otros se detienen. No confundas inteligencia con claridad inmediata. Las ideas que cambian una vida suelen comenzar como una sensación incómoda, una intuición vaga que insiste en volver. La mayoría huye de esa incomodidad. Yo me quedé ahí. Pensé y pensé, no por genialidad, sino por terquedad. Y esa terquedad silenciosa es una forma de motivación que casi nadie aprecia. El mundo moderno te empuja a compararte constantemente. A medir tu valor por resultados rápidos, por validación externa, por aplausos. Pero la comparación es el enemigo del pensamiento profundo. Cuando te comparas, tu mente deja de explorar y empieza a defenderse. La creatividad, el crecimiento y la motivación mueren en ambientes de juicio constante. Aprende a estar solo con tus ideas. Ahí nace la verdadera fuerza. La mayoría teme al silencio porque en él no hay distracciones que anestesien la duda. Pero es en ese silencio donde se ordena la mente. Una mente clara no necesita prisa. Una mente clara sabe hacia dónde va. La motivación no siempre se siente como fuego. A veces se siente como peso. Como una responsabilidad contigo mismo de no abandonar una pregunta, un objetivo, una versión más alta de quien puedes ser. Si esperas sentirte inspirado cada día, vivirás a merced de tu estado de ánimo. Si decides avanzar incluso sin inspiración, construirás algo real. He aprendido que la imaginación es más poderosa que el conocimiento, pero solo cuando está acompañada de disciplina. Soñar sin acción es evasión. Acción sin reflexión es caos. El equilibrio entre ambas es lo que transforma la vida. No necesitas entenderlo todo para empezar. Necesitas empezar para entender. No te castigues por no avanzar rápido. Castígate, si acaso, por no avanzar en absoluto. Un pequeño paso sostenido vence a cualquier estallido breve de motivación. El progreso no es espectacular, es acumulativo. Y cuando lo notas, ya es irreversible. Cuida cómo te hablas cuando fallas. La mente escucha. Si cada error lo conviertes en un veredicto sobre tu valor, entrenas a tu cerebro para detenerse. Si lo conviertes en curiosidad, entrenas a tu cerebro para seguir. La diferencia entre rendirse y persistir suele estar en una sola frase interna. Nunca olvides esto, no tienes que ser el más brillante para cambiar tu vida. Tienes que ser el más constante con tus propias preguntas. La motivación que perdura no grita, no presume, no se exhibe. Trabaja en silencio mientras otros buscan señales externas. Y ahora te dejo con esto, no como científico, sino como alguien que pasó años sin respuestas claras. ¿Estás dispuesto a seguir pensando, intentando y avanzando incluso cuando todavía no entiendes del todo? ¿O abandonarás justo antes de que tu mente haga el clic que lo cambia todo? Porque ese clic del que hablo casi nunca llega con ruido. No hay fuegos artificiales ni un momento cinematográfico. Llega como llegan las verdades importantes.
En silencio, mientras sigues avanzando cuando nadie está mirando. La mayoría abandona no porque sea incapaz, sino porque se cansa de no ver resultados inmediatos. Pero el crecimiento real ocurre bajo la superficie, igual que una raíz que se expande antes de que el árbol sea visible. Vivimos en una época obsesionada con el resultado final y profundamente desconectada del proceso. Queremos éxito sin incomodidad, reconocimiento sin repetición, resultados sin aburrimiento. Pero la mente humana no funciona así. La mente necesita tiempo para reorganizarse, para crear nuevas conexiones, para adaptarse a niveles más altos de exigencia. Cada vez que te mantienes firme cuando nada parece avanzar, estás entrenando algo mucho más valioso que una habilidad, estás entrenando carácter. Yo mismo dudé muchas veces. No de las ideas, sino de mí. Dudé cuando otros avanzaban más rápido, cuando parecía que el mundo no tenía paciencia para alguien que pensaba despacio. Pero entendí algo fundamental: avanzar despacio no es retroceder. Pensar profundamente no es perder el tiempo. En un mundo acelerado, la profundidad es una ventaja injusta. La motivación que depende del aplauso muere en cuanto el aplauso se va. La motivación que nace del compromiso con uno mismo sobrevive incluso en la oscuridad. Pregúntate con honestidad, ¿qué haces cuando nadie te observa? Ahí se define tu verdadero nivel. No en lo que muestras, sino en lo que sostienes. Pero la motivación más poderosa no viene de afuera, viene de una decisión interna: no abandonarte. Decidir que, aunque hoy no entiendas, mañana seguirás. Aunque hoy falles, volverás. Aunque hoy dudes, no retrocederás. El miedo al error ha paralizado a generaciones enteras. Pero el error no es el enemigo del progreso, la parálisis sí lo es. Cada intento fallido ajusta la dirección. Cada caída refina el camino. El problema no es equivocarse, es interpretar el error como una señal para detenerse. Quien entiende esto se vuelve imparable, no porque nunca caiga, sino porque nunca se queda en el suelo. Cuida tu energía mental como cuidarías un experimento delicado. No la desperdicies en comparaciones inútiles ni en expectativas ajenas. El mundo siempre tendrá una opinión, pero ninguna opinión construye por ti. Tu vida es tu laboratorio. Tus decisiones son tus hipótesis. Tus acciones, los experimentos. Y algo más, no esperes sentirte listo. La preparación perfecta es una ilusión cómoda. Si esperas certeza absoluta, nunca actuarás. Yo avancé muchas veces con dudas, con preguntas sin responder, con teorías incompletas. Y fue precisamente el movimiento lo que trajo claridad. La claridad no precede a la acción, la sigue. La motivación verdadera no consiste en querer más, sino en tolerar más. Más incertidumbre, más repetición, más silencio, más tiempo sin reconocimiento. Quien soporta eso construye una ventaja que no se ve hasta que es demasiado tarde para alcanzarlo. Así que, antes de buscar más inspiración, pregúntate esto con total honestidad: ¿estás dispuesto a seguir avanzando cuando el progreso no se siente, cuando nadie te valida, cuando el camino se vuelve largo y solitario, o solo sigues mientras es cómodo? Porque la diferencia entre una vida ordinaria y una extraordinaria rara vez es la inteligencia. Casi siempre es la perseverancia silenciosa. Y aquí es donde muchos se confunden. Creen que la perseverancia es una cualidad ruidosa, visible, casi heroica. Pero no lo es. La verdadera perseverancia es discreta. Ocurre en la rutina, en la repetición diaria de decisiones pequeñas que nadie aplaude.
Ocurre cuando haces lo correcto, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando el entusiasmo se ha ido y solo queda la intención. El talento sin constancia es una promesa rota. He visto mentes brillantes quedarse inmóviles porque esperaban el momento perfecto, y he visto mentes ordinarias construir cosas extraordinarias simplemente porque no se detuvieron. La diferencia nunca estuvo en la capacidad inicial, sino en la relación que cada uno tuvo con el tiempo. Algunos se desesperan con él, otros aprenden a usarlo como aliado. El tiempo no premia al más rápido, premia al que permanece. Cada día que sostienes una dirección, aunque avances milímetros, estás acumulando una fuerza invisible. Y esa fuerza, tarde o temprano, se manifiesta. No siempre como esperabas, no siempre cuando querías, pero siempre de forma proporcional al compromiso que mantuviste. La motivación superficial se alimenta de emoción. La motivación profunda se alimenta de sentido. Cuando sabes por qué haces algo, el cómo deja de ser un obstáculo. El cansancio sigue ahí, la duda también, pero ya no gobiernan. Se convierten en parte del camino, no en una excusa para abandonarlo. No subestimes el poder de la coherencia. Pensar, decir y hacer alineados genera una estabilidad interna que muy pocos tienen. Esa estabilidad te permite resistir la presión externa, las comparaciones, la prisa ajena. Te vuelves menos reactivo y más deliberado. Y una mente deliberada es una mente peligrosa, en el mejor sentido de la palabra. La mayoría vive reaccionando, a la opinión, al miedo, a la urgencia. Pocos viven creando. Crear requiere tolerar el vacío, aceptar no saber, caminar sin garantías. Pero es ahí donde se expande la mente. No necesitas más motivación. Necesitas menos distracción. La energía que buscas ya está en ti, pero está fragmentada, dispersa en demasiadas direcciones. Simplifica. Reduce. Enfócate. Una mente enfocada durante años supera a una mente dispersa durante toda una vida. Y recuerda esto, porque es crucial, no estás tarde. No existe un calendario universal para el éxito, la comprensión o la realización personal. Cada proceso tiene su ritmo, y compararlo con el de otros es una forma elegante de sabotearte. Tu única referencia válida es quién eras ayer. Si hoy piensas un poco mejor, si hoy actúas con un poco más de intención, si hoy resistes un poco más la tentación de rendirte, entonces estás avanzando. Y ese avance, acumulado con paciencia, transforma vidas enteras. Así que sigue. No porque sea fácil. No porque sea rápido. Sigue porque has decidido no traicionarte. Sigue porque el simple acto de continuar, día tras día, ya te coloca por delante de la mayoría. Y cuando algún día mires atrás, entenderás que no fue un momento brillante lo que cambió tu vida, sino una larga cadena de decisiones silenciosas tomadas cuando nadie estaba mirando. Y en ese punto ocurre algo sutil, casi imperceptible. Dejas de preguntarte si vale la pena y empiezas a preguntarte qué versión de ti estás construyendo con cada decisión. Ya no se trata del resultado inmediato, sino del carácter que se forma en el proceso. El carácter es la verdadera obra invisible. Todo lo demás, el dinero, el reconocimiento, la estabilidad, llega después, como una consecuencia, no como un objetivo aislado. Vivimos en una época obsesionada con la velocidad. Queremos respuestas rápidas, resultados instantáneos, validación constante. Pero la mente humana no fue diseñada para florecer en la prisa, sino en la profundidad. La comprensión real requiere tiempo, silencio y repetición. Lo mismo ocurre con cualquier forma de crecimiento. Aquello que se construye demasiado rápido suele carecer de cimientos. La claridad no aparece de golpe. Se acumula. Surge después de pensar el mismo problema desde múltiples ángulos, después de fallar, corregir, volver a intentar. Cada error bien observado es información valiosa. Cada tropiezo consciente es una lección. El problema no es equivocarse, el problema es no detenerse a comprender por qué ocurrió. Muchos temen al error porque lo confunden con incapacidad. Pero el error no es una señal de debilidad, es una señal de exploración. Solo quien se mueve puede equivocarse.
Solo quien intenta algo nuevo se expone a fallar. La inacción, en cambio, ofrece una falsa sensación de seguridad mientras erosiona lentamente la confianza en uno mismo. Cuando aceptas que no necesitas tener todo resuelto para empezar, algo se libera dentro de ti. El peso de la perfección desaparece. Empiezas a actuar desde la curiosidad en lugar del miedo. Y una mente curiosa aprende más en un año que una mente temerosa en toda una vida. La disciplina, aunque pocos lo admitan, es una forma de respeto propio. Es decirte a ti mismo que tu futuro importa lo suficiente como para hacer hoy lo que otros posponen indefinidamente. No es rigidez ni castigo, es dirección. Es elegir conscientemente qué hacer con tu energía limitada. La energía, por cierto, no se pierde solo por el esfuerzo. Se pierde mucho más rápido por la indecisión, por la duda constante, por vivir dividido entre lo que quieres y lo que temes. Decidir cansa menos que dudar. Comprometerse libera más energía de la que consume. Y llegará un momento, si perseveras, en el que mirarás alrededor y notarás que tu forma de pensar ya no es común. No porque sea superior, sino porque te has permitido profundizar donde otros se quedaron en la superficie. Esa diferencia interna se refleja externamente. Se nota en cómo hablas, en cómo eliges, en cómo enfrentas la presión. No busques motivación eterna. No existe. Busca significado suficiente. El significado sostiene incluso cuando la motivación desaparece. Es el ancla que evita que te disperses cuando la emoción fluctúa. Con significado, incluso el cansancio tiene sentido. Recuerda, no estás compitiendo contra nadie más que contra la versión de ti que habría elegido rendirse. Cada día que eliges avanzar, aunque sea lentamente, estás reescribiendo tu propia narrativa. Y eso, más que cualquier logro visible, es una forma profunda de éxito. Sigue pensando. Sigue cuestionando. Sigue construyendo en silencio. El mundo no necesita más ruido, necesita mentes claras y voluntades firmes. Y si mantienes esa dirección el tiempo suficiente, descubrirás que no fue el destino lo que te transformó, sino la constancia con la que decidiste convertirte en alguien mejor, un pensamiento a la vez. Cuando aceptas que el progreso no es lineal, dejas de castigarte por retrocesos temporales. Entiendes que incluso los periodos de aparente estancamiento están trabajando a tu favor, reorganizando ideas, fortaleciendo cimientos internos. Nada de eso se pierde si sigues adelante. Y quizá lo más importante, no subestimes la influencia que tienes sobre tu propio estado mental. Lo que consumes, lo que escuchas, lo que repites internamente, moldea la forma en que interpretas la realidad. Cambia la narrativa interna y cambiará tu experiencia externa. No de inmediato, pero de forma inevitable. Sigue avanzando incluso cuando nadie mire. Sigue construyendo incluso cuando el resultado no sea evidente. Porque llegará un momento en el que mirarás atrás y entenderás que la versión de ti que decidió continuar, aún sin garantías, fue la decisión más inteligente que tomaste. No porque el camino haya sido fácil, sino porque elegiste pensar con profundidad, actuar con intención y confiar en el proceso invisible del crecimiento. Y eso, al final, es una forma de sabiduría que trasciende cualquier logro puntual.